como cada viernes recibimos al búho que entró rengueando hoy. Entró arrastrando la izquierda o la derecha. La izquierda, estamos como caminando como despacito. Luis Fonsi Sí. era así, vamos, pasito a pasito. Pero bueno, ahí estamos. La maldita rodilla. ¿Qué va a Esa ser? maldita rodilla. Búho, vamos a hablar de sistema electoral, del voto, de dónde viene, cómo, cuándo, por qué, Sí. qué significan los votos. Este año, como cada año impar en Argentina, el tema electoral ocupa la agenda pública, ocupa los debates en las cenas, en los cafés, con amigos, y pareciera ser que atraviesa enteramente a toda nuestra sociedad. Y bueno, la idea era un poco reflexionar por qué tenemos este sistema, cuáles son sus condiciones, de dónde surge, y llegar un poco a hacer un análisis de cómo nos paramos frente al último acto electoral de esta larga serie de actos electorales que tuvimos en Argentina, que va a ser, como sabemos, el 19 de noviembre en el balotaje. Y esto surge de nuestra Constitución Nacional, ¿no? La madre de todas las leyes. Nuestra Constitución Nacional establece en su artículo primero que Argentina tiene una forma de gobierno representativa, republicana y federal. ¿Y qué tiene que ver esto con el voto? Vos me dirás, ok, pero bueno, la forma representativa de gobierno justamente establece que el pueblo gobierna por medio de representantes. ¿Y cómo se eligen esos representantes? Justamente a través del voto secreto, obligatorio y universal para 2 de los 3 poderes del Estado, ¿no? Esto es importante lo que marcás, porque hay sistemas electorales. Nosotros, para decirlo burdamente, elegimos a los representantes, ¿no? ¿A quienes queremos que nos representen en el gobierno? Hay sistemas electorales donde el ciudadano elige al que después va a elegir quién es el que va a terminar gobernando, presidente, gobernador, digo, y demás. Entonces sería como, yo elijo al que después va a terminar eligiendo quién gobierna. Exactamente. Nosotros salteamos como el paso ese y vamos directo al que gobierna. Eso sería, la que vos decís es una elección indirecta. Vos elegís a una persona, a un grupo de personas que luego eligen a un representante. Nosotros elegimos directamente. Entonces vamos a un cuarto oscuro y supongamos que elegimos presidente de la nación y optamos directamente por el candidato o candidata que nosotros quisiéramos, y el que resulta ganador se hace cargo del Poder Ejecutivo Nacional, que es diferente de este sistema indirecto en donde elegimos tal vez una lista sábana de representantes que van luego a conformar mayorías para conformar un gobierno nacional. Esa es la diferencia sustancial con esos sistemas de gobierno, y es la característica principal de este sistema nuestro, que está establecido, como decíamos, en la Constitución Nacional. A partir de ahí, bueno, obviamente representativa es esto que decíamos, ¿no? Se elige a través de nuestro voto nuestros representantes. Republicana significa que está dividido el poder en 3 poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y federal significa que Argentina, al revés, por ejemplo, de Uruguay, que es un estado unitario, o de Chile, que es un estado unitario, coexisten, conviven 2 niveles de gobierno. Uno es el gobierno nacional, y en simultáneo existen otros gobiernos que son los de las provincias, los de las 24 jurisdicciones, que también tienen su forma de elección de autoridades, su propia constitución, su propio sistema judicial, por ejemplo, y esto es lo que nos caracteriza como Estado federal. Perdón, Búho, le da el poder a las provincias, o sea, este tipo de gobierno federal le da el poder a la provincia de que decida, a través de su propia constitución, cómo quiere llevar adelante las elecciones, porque también hubo mucha cuestión, sobre todo este año, que se ve bastante claro, que hay provincias que, por ejemplo, Santa Cruz tiene la ley de lemas, Formosa tiene elección indefinida de gobernador, Mendoza creo que es que solo puede un mandato. Digo, como que cada provincia después define
cómo quiere hacer las elecciones, cuánto duran los mandatos, cómo se llevan adelante la votación. Exactamente, el sistema de gobierno federal respeta la voluntad de cada una de esas 24 jurisdicciones provinciales de elegir sus autoridades de la manera en que ellos dispongan. Y como vos decís, hay diferencias en alguna de estas provincias. Vos decías, por ejemplo, Mendoza y Santa Fe solo tienen una elección, o sea, vos podés ser gobernador por un periodo, y hay otras como Formosa que no tienen límite. Y bueno, eso guarda relación con la forma de gobierno federal, en donde coexiste el gobierno nacional y 24 gobiernos provinciales. Y vos dirás, ok, esto está establecido en la Constitución, forma representativa. Los ciudadanos elegimos a nuestros representantes tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo a través del voto. Pero eso no establece nada. O sea, ¿cómo se organiza esto? Bueno, hay justamente leyes que organizan la normativa electoral y el sistema electoral. La ley madre del sistema electoral argentino es el Código Electoral Nacional, es la ley 19.945, que define tres conceptos que son clave. ¿Quiénes son los electores? ¿Cuál es el carácter del sufragio o del voto? Y en tercer lugar, el padrón electoral, conocido como registro de electores. O sea, esta ley, que es el Código Electoral Nacional, define los tres conceptos base sobre el cual se organiza básicamente el sistema electoral nacional. Entonces, los electores, esta ley fue modificada alrededor del 2013-14 con la incorporación de la posibilidad de que los jóvenes de 16 años puedan votar. Define que electores son argentinos nativos y por opción desde los 16 años y los argentinos naturalizados desde los 18 años de edad que no tengan inhabilitaciones previstas por la ley. O sea, todas estas personas van a poder ingresar en la categoría de electores al Registro Nacional de Electores. A su vez se define el sufragio, cómo es el voto, ¿no? Argentina tiene una larga historia en esto. Venimos de un voto que era en 1880, era así bien gaucho, ¿no? Voto, uno iba, se arrimaba y decía yo voto por Roca, y eso era un voto que era, bueno, era un voto, digamos, a viva voz. Eso se prestaba a presiones, a extorsión, a aprietes. No todos podían votar, en aquel entonces solo podían votar los que tuvieran propiedades. Esto después con la ley Sáenz Peña se universaliza el voto, aunque con el detalle de que era solo para hombres. Luego en 1947, si no me equivoco, se da el voto femenino, se va universalizando cada vez más, hasta que ahora tenemos un voto prácticamente universal, en donde se plantea que el voto es individual y que ninguna autoridad, persona, grupo, partido puede obligar a votar a ninguna persona en cualquier condición. Y por último está el registro de electores, que es el famoso padrón. ¿Qué es el padrón? Bueno, una lista de todos los ciudadanos y ciudadanas que están habilitados para sufragar. Y cuando vos vas a la mesa de votación, ¿qué hacen? Presentás tu DNI, te van a buscar en el padrón a ver si estás o no estás. ¿Te puede pasar que no estés en el padrón? Sí, puede pasar, ¿no? Puede pasar que alguien esté en el padrón y esté muerto, por ejemplo. También puede pasar. Son anomalías en el proceso electoral, pero que deberían de evitarse a toda costa, y hay ciertas pautas establecidas para ir controlando ese padrón y depurándolo de la gente que no debería estar y está, y de la gente que no está pero debería estar. Siempre sale previo a la elección, cuando dicen se publicó el padrón provisorio, chequeás si están bien tus datos, el número de documentos, si figuras en el padrón y demás, porque ahí se da como ese tiempo para la corrección hasta la publicación del padrón definitivo, que ya es el padrón que van a tener las autoridades de mesa. Exactamente, el único momento que hay para reclamar la incorporación de uno dentro del padrón, o por ejemplo si fallece un familiar o alguna situación así y vos lo ves en el padrón provisorio, es este plazo que vos contás, en donde se permiten reclamaciones para justamente
conformar el registro final de electores en el Padrón Electoral Nacional. Una vez que ese plazo cierra, ya no hay más ninguna posibilidad de modificarlo, ¿no? Uno no puede ir a la mesa de votación a decir, bueno, che, pero si yo acá tengo mi DNI, me mudé y no me cargaron, bueno, dormiste ahí. Por eso es importante estar atento a ese momento, ¿no? Próxima elección nacional va a ser 2025, más o menos por el mes de marzo, abril, se abre esta posibilidad de consulta del padrón en la Cámara Nacional Electoral y uno puede hacer todos los reclamos necesarios. Después, a llorar al campito. Sí, sí, muchas veces pasa de que tampoco dan los tiempos, digo, falleció una persona 3 días antes de que cierre el padrón y tal vez no se llega como a depurar o a que no figure ahí en el padrón. Bueno, después entonces tenemos estas 3 cosas. Después llegamos Ya con estos datos vamos directamente, claro, al proceso electoral. El proceso electoral en Argentina ha cambiado con la incorporación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto fue a partir de la sanción de la ley 26.571, la ley de las PASO, cuyo nombre oficial, digamos, es la Ley de Democratización de la Representación Política. Básicamente lo que se hizo acá fue incorporar una instancia previa a la elección general en donde las agrupaciones políticas que reúnen a varios partidos dentro de un frente electoral o de una coalición o de una alianza electoral puedan concurrir para que sea la ciudadanía la que defina cuál de esos candidatos de la interna partidaria termina representando a todo ese conglomerado político en la elección general. Entonces, esta ley de las PASO incluyó justamente un paso previo a la elección general. Esto fue en una ley, si no me equivoco, fue en 2012 que se sancionó, la ley de las PASO, y que permite, bueno, una democratización de este proceso que anteriormente se daba, cuando se daba, puertas adentro de los partidos, ¿no? Es decir, supongamos que el partido A tenía 3 figuras que disputaban la presidencia. Bueno, ¿cómo se hacía? Se hacía una interna cerrada o abierta, se convocaba a la ciudadanía, elijamos entre candidatos A, B o C, la gente iba, terminaba ganando el candidato B, bueno, ese era el candidato que llevaba a la elección general. Ahora esta situación institucionalizada dentro de las PASO nos hace votar de manera obligatoria dentro de esa disputa que hay intra fuerzas electorales. Me puedo poner en abogado, no en abogado del diablo, me puedo poner en modo... modo diablo es Duki. Modo anti. Sí, dale, pero ya, estamos para eso. ¿Para qué sirven las PASO? Y bueno, a ver, las PASO sirven... Me pongo del lado de... Para mí no sirven para nada, porque es una gran encuesta y que en todo caso, si los partidos, el partido que sea, no se pone de acuerdo, quién quiere que sea su candidato, que lo arreglen con los afiliados de ese partido. Es esto, che, tal día están las elecciones internas del partido A, que voten los afiliados y definan quién va a ser su candidato. Pero para mí, si yo te digo, me pongo en el lugar de, es un gastadero de plata, es eso, es como una gran encuesta oficial. Yo creo que esta fue la primera elección después de muchas donde verdaderamente partidos definían candidatos. Digo, hasta esta de agosto, elecciones pasadas, los mismos que terminaban yendo a la elección general eran los mismos que se postulaban en las PASO. No se definía nada, más allá de los partidos por ahí no cruzaban ese 1,5 y no terminaban accediendo. Pero después eran los mismos candidatos. La verdad que sí, yo en este caso creo que la ley de las PASO tiene muchas cuestiones negativas. Como bien dijiste, una de ellas tiene que ver con la proliferación de partidos políticos, podemos llamarlo partidos fantasma, que se presentan únicamente a la justicia electoral para que le den el dinero correspondiente a la impresión de boletas. Hay una investigación muy interesante que salió en Diario La Nación alrededor de este tema, en donde se detectaron
más de 10 partidos políticos que habían sido presentados. La justicia electoral tiene la obligación de darles el dinero para financiar la impresión de las boletas y se descubrió que detrás de esto no había nada, era una cáscara vacía y que se terminaban robando el dinero que se les daba para la impresión de boletas. El otro tema está en el que vos también señalaste. Si nosotros tenemos una ley que establece unas internas abiertas obligatorias, pero no tenemos disputa interna en los frentes electorales, ¿para qué vamos a una PASO? ¿No? Como dijiste, esta fue tal vez una de las primeras oportunidades en donde los partidos mayoritarios tenían una disputa interna. En el caso de Juntos por el Cambio estaban enfrentados Larreta y Bullrich para seleccionar al candidato final, que terminó siendo Bullrich, y en el caso de Unión por la Patria era Juan Grabois y Massa, que terminó ganando Massa. Pero en otras instancias no había una disputa interna, o había una disputa interna en donde tal vez uno de los candidatos que estaba disputando sacaba 5, 10% y no era una disputa competitiva. Y detrás de todo esto está el tema también de cuántas veces nos hacen ir a votar, ¿no? Vos vivís en una provincia que elige gobernador, intendente, legisladores provinciales. Ni hablar, porque muchas provincias encima desdoblaron las elecciones. Claro. Entonces, y tenés que ir 9 veces a las urnas. Y 9 veces ir a las urnas implica para nosotros ciudadanos, bueno, una exigencia bastante cargosa, pero también para el Estado un gastadero de guita. Eso es porque no digo, a mí no me molesta ir a votar 3 veces, digo, a mí no me molesta, digo, me parece algo buenísimo que tengamos la posibilidad de ir a votar. Me parece un acto sumamente lindo, digo, el acto ese de ir a votar. Pero pienso desde el lado del Estado, es un gastadero de plata que muchas veces no se justifica. Total. ¿No se justifica? Es una locura. Y uno cuando está a veces fuera de lo que es la elección y demás, no se da cuenta de lo que implica la impresión de boletas, la impresión de padrones. La gente que trabaja ese día por las elecciones que hay que pagar. Exactamente. El traslado. Digo, todo un montón de cosas que están vinculadas con. Muchas de estas cosas también están atadas a la forma en que se sustancia la elección. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, boleta única de papel, todo el negocio alrededor de la impresión de boletas y también la posibilidad de fraude o trampa a partir de la sustitución de boletas o el voto cadena o cuestiones así, se terminarían de cuajo. En vez de que el Estado haga imprimir a cada fuerza política 3 veces el padrón electoral en votos, ¿ok? O sea, cada fuerza tiene que imprimir 3 veces el padrón electoral en votos. O sea, ahora ¿cuánto? Y ahora hubo 5 en la general, 5 fuerzas. O sea, ¿y cuánto era el padrón electoral? Eran como son aproximadamente más de 30 millones de personas. Ponele 30 para ser redondo, 30, son 3 por 5, estás imprimiendo 150 millones de boletas. Una locura. Por partido. Una locura total. Entonces, si vos haces boleta única papel, haces, no sé, 1,5 veces el padrón y listo. Y no hay truchadas, no hay gasto de guita. Sí, no te aparece esto que vos comentabas de la investigación de la Nación, de partidos fantasma que te van a decir, claro, si yo voy a imprimir las boletas, bueno, tomá millones y millones de pesos para nada. Exactamente. Bueno, eso se podría cambiar solamente cambiando el instrumento de votación, que es como el soporte por el cual vos expresás tu voluntad. También está este tema de la elección electrónica, voto electrónico, ¿no? Yo creo que la boleta papel da esta ventaja, ¿no? Una cosa bastante segura, práctica. Yo estoy de acuerdo con la boleta papel. A mí no me parece que, o al menos los países que intentaron, incluso acá en Argentina, en las elecciones que se intentó poner el voto electrónico, trajo más problemas que soluciones, pero sí estoy de acuerdo con lo de la boleta única. Los que están en contra y están a favor de la boleta partidaria, por decirlo de alguna forma, de cada partido tenga su propia boleta, te dicen que vos en una boleta única no podés poner los 38.000 candidatos que cada uno tiene, pues si no sería imposible. Claro. Pero me parece que hay que buscarle la solución. Digo, hoy, si queremos meter la tecnología, vos que a cada boleta
y a cada partido vos tenés una boleta única. Yo me imaginaba esto. Boleta única tenés, no sé, los 5, por ejemplo, los 5 que llegaron a la elección general. Candidato de presidente, vice, en provincia gobernador, vice, los primeros 3 diputados, 3 senadores, bla, bla, bla. Y al final un código QR que vos podés hacer la lectura a través del código QR se te despliega toda la cantidad de candidatos y los nombres de todos los que están. Eso puede ser, o mismo en el cuarto oscuro pegar en las paredes una lista completa para que vos tengas la referencia. También hay un detalle con esto que tiene que ver con la forma de gobierno federal. Al cada provincia tener la posibilidad, la potestad de hacer su propia elección, puede decidir o no, con mayor o menor libertad según su constitución, pegar o no la elección provincial a la elección nacional. Entonces, en ese caso, la organización de la elección nacional está condicionada por la decisión que toma la provincia. Y muchas veces puede pasar, y de hecho pasa, que la elección nacional se hace en una urna con un sistema y una boleta, y la elección provincial se hace en otra urna con otro sistema y otra boleta. Hay provincias como la de Santa Fe. Te iba a decir, Santa Fe tiene lo de boleta. Claro, Santa Fe tiene boleta única de papel, es un sistema que funciona bárbaro, está súper aceitado, pero sin embargo, como es diferente al sistema nacional, los santafesinos tienen que ir a votar de 2 formas diferentes, a 2 urnas diferentes, ¿no? Si tuviéramos todo un sistema unificado, bueno, tal vez sería un poco más ágil y práctico para todos. Pero bueno, son cuestiones que deben debatirse en el Congreso de la Nación, que están abiertas para resolverse y que esperemos que después de todo lo tortuoso que fueron estas elecciones, podamos darle alguna idea a nuestros legisladores y legisladoras para que definan algún sistema de votación que cuide los recursos del Estado Nacional y que también les facilite un poco la vida a los argentinos y argentinas. Y después de la PASO se oficializan candidatos, vos lo dijiste, fueron 5 candidatos, y muchos quedaron preguntando, che, ¿pero qué pasa? ¿Por qué hay balotaje? ¿Cómo tendría que ser para que no haya balotaje, para ganar en primera vuelta? ¿Cómo es esa movida? Bueno, y en la elección general, como decíamos, ¿no? Hay que cumplir ciertas condiciones para que no se produzca la llamada segunda vuelta o balotaje. Esto también está establecido en la Constitución Nacional y justamente se establecen estas condiciones para tratar de que la persona que llega al gobierno nacional llegue con un piso de legitimidad adecuado justamente para poder ejercer la presidencia de la nación y que no tenga un gobierno endeble, débil. ¿Cuáles son estas condiciones para no ir al balotaje? Bueno, para no ir al balotaje, el candidato ganador tendría que juntar al menos el 45% de los votos en la elección general o sacar más del 40% de los votos con una diferencia del 10% con el segundo. ¿Ok? Vamos de nuevo. 43-32. No hay segunda vuelta. En ese ahí caso. le saca 10 o más de 10 y pasa ese piso del 40%. Exactamente. O 45,1, por más que el segundo tenga 44, ya está, no hay segunda vuelta. Pongamos que el primer candidato saca 40,1% y el segundo saca 30,2%, hay balotaje. ¿Ok? La idea es que más de 40% de los votos tenga una diferencia superior al 10% con el segundo. Si no saca 10%, hay segunda vuelta. Bueno, es un poco lo que pasó. Después volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Cada distrito tiene su, digo, en provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta. Ciudad de Buenos Aires hay segunda vuelta. Y acá es donde me quería detener. En Ciudad de Buenos Aires necesitas 50 más un voto. Exacto. Jorge Macri sacó 49,7, creo. No sé qué, le faltaron 25 votos. No llegó, hay segunda, bueno, hubiese habido, después Santoro se bajó, pero hubiese habido segunda vuelta porque no llegó como a ese piso que necesitaba.
Y que uno de afuera dice, pero ya está, o sea, que vas a ir a una elección, te faltan 200 votos. Bueno, pero la verdad pero es había que ir. Está instituida de esta manera para que sean unas reglas claras, establecidas de antemano, que busquen justamente la mayor legitimidad posible para quien termina ganando la elección. Y justamente, como decís, ¿no? Cada provincia tiene su propio sistema. Así como en la provincia de Buenos Aires uno puede ganar la elección con un voto más que el segundo y ya está. Acá en la ciudad se requiere un poquito más que lo que se requiere a nivel nacional. A nivel nacional están establecidas estas pautas. Y esta es la explicación de por qué vamos a tener balotaje. Porque el primer candidato sacó 36,7% y el segundo candidato sacó casi 30%. Entonces, no pasó el 40%, no le sacó 10% de diferencia y por lo tanto esos dos candidatos van a una vuelta final, a una segunda vuelta para definir al presidente de la Nación Argentina el 19 de noviembre. Y acá viene un debate que está también en los medios, está en la calle, te subís a un taxi y se habla, entras en un bar y se habla, en una mesa de amigos y se habla, que es ¿qué pasa con los votos en el balotaje? Porque a diferencia de la primera vuelta o de la PASO, no todos los votos cuentan como votos válidos afirmativos para computar los porcentajes finales, ¿no? ¿Y por qué cambia esta situación? Bueno, justamente porque ahora solamente se cuentan para el cómputo los votos válidos afirmativos, o sea, los votos que van dirigidos a uno de los dos candidatos, ¿ok? Solamente van a contar en el conteo final para ver quién gana los votos afirmativos a uno de los dos candidatos, o el voto para Sergio Massa o el voto para Javier Milei. No cuenta el voto en blanco. El voto en blanco no incide ni negativa ni positivamente en uno u otro candidato. Tampoco cuenta el voto nulo, tampoco cuenta la ausencia. No es que por esto se amplían los porcentajes, se achica o se agranda la torta electoral. Todo esto sí rige para las generales, pero no rige para las elecciones en el balotaje, ¿no? Sí, además pienso que en las elecciones generales este tipo de cuestiones tiene incidencia, porque ahí también es donde definen diputados, senadores y demás. Entonces, ahí sí digo, esto de no ir a votar, no voy a votar porque no le voy a dar el voto a tal candidato a presidente. Pero le estás quitando la posibilidad a todo el resto de la boleta que sí necesitaría ese voto para ir al Congreso. Claro, en las elecciones generales el voto en blanco, por ejemplo, computa como un voto válido, incide sobre los porcentajes finales y al incidir sobre los porcentajes finales, como vos decís, incide en la distribución de los diputados y senadores por el sistema DONT. Por ejemplo, ¿no? En esto que decíamos, ¿qué pasa con el 45? Si lo supera, si el 40% y la diferencia de 10, ahí también inciden los porcentajes finales el voto en blanco. En cambio ahora solo se cuentan los votos destinados a uno de los dos candidatos, votos válidos afirmativos. Y el voto en blanco o el voto nulo no computan para el conteo final. Ahí estoy pensando, por ejemplo, si sale 60-40... No es que el candidato que sacó el 60% de los votos lo votó el 60% del padrón electoral. Lo votó el 60% de los votos válidos. Exactamente, exactamente. Y puede pasar que haya una proporción de votos en blanco que va a constar, o sea, va a estar dentro del cómputo final de los votos, así como también los votos nulos. Tal vez vos vas a una elección en donde sale, no sé, supongamos... 15% de voto en blanco y no te va a incidir en este conteo del candidato A contra el candidato B. Pero sí va a ser una manifestación. Sí, por supuesto, claro. El voto en blanco es un rechazo a los candidatos en danza, es una forma de mostrar una disconformidad con los candidatos que hay en la mesa. Y bueno, y puede ser una señal
Sí, yo creo que sería muy irresponsable de cualquiera de los dos candidatos, o el que gane de los dos candidatos, no tomar en cuenta esa cuestión. Digo, si vos vas a una elección general y tenés un 15% de voto en blanco, y algún mensaje te está dando eso. Claro, consideremos que... O sea, no podés descargar, bueno, este 15% no me interesa. Consideremos que para la elección general hubo aproximadamente un 3% de voto en blanco, ¿ok? Habrá que ver si hay voto en blanco ahora y de cuánto es ese porcentaje, pero como vos decís, es un grupo de gente que decide no votar ni a uno ni otro y que a través de ese voto en blanco al menos deja por sentado su posición de rechazo a los dos candidatos. Y hay un detalle que está bueno también explicarlo para la audiencia, que tiene que ver con mucha gente que dice, no, yo voy a impugnar mi voto. Viste, están todos recalientes. Dice, voy a meter una feta de salame, voy a poner la cara de Krusty, voy a poner la figurita de Messi. Bueno, hay que decirle a esta gente que eso no es impugnar el voto. Impugnar el voto lo hace la autoridad de mesa. Cuando vos vas a votar y, por ejemplo, haces un voto cantado o haces alguna maniobra medio turbia en el cuarto oscuro, puede la autoridad de mesa decirte, mira, este voto te lo voy a impugnar. Ese voto se pone en un sobre que se escribe impugnado y la razón de la impugnación, y después esa impugnación se revisa en la Junta Electoral cuando se hace el escrutinio definitivo. Pero en este caso nosotros como ciudadanos no podemos impugnar nuestro voto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Anularlo, o sea, hacer un voto nulo. ¿Qué es lo que decías vos? Ponemos algún objeto extraño dentro del sobre, ¿ok? Una figurita, una imagen, una... No sé, yo he fiscalizado... Meto la boleta de los dos candidatos. Eso es un voto nulo. He fiscalizado y encontré, por ejemplo, papel escrito a mano, yo voto a Messi. O he encontrado un pedazo de caja de galletita de salame, o sea, ni siquiera la feta, sino unas galletitas famosas con gusto a salame. He visto estampitas religiosas dentro del sobre, ¿no? O te encontrás directamente con algún insulto o alguna improperio dentro del sobre. Esto sería un voto nulo y cuenta al final como voto nulo con su correspondiente porcentaje. Y el voto en blanco se expresa directamente con el sobre vacío. El sobre sin nada dentro, claro, o un papel en blanco, un papel blanco completamente sin ninguna inscripción dentro del sobre. Si no, los votos válidos afirmativos tienen que ir para uno de los dos candidatos, de los cuales se hará el conteo final a la hora de escrutar las urnas. Y así se configura quien nos va a gobernar durante los próximos 4 años. En este caso, 19 de noviembre se realizarán las elecciones definitorias de nuestro próximo presidente de la nación. Una última, Hugo, ya también estamos casi entrando en los minutos finales del programa. ¿Cómo es y qué representa cuando se dice el conteo definitivo, ¿no? El recuento definitivo? Porque muchas veces pasa de que ese recuento da un número distinto al que se conoció, o puede pasar que hay elecciones, lo estamos viviendo puntualmente en la ciudad de La Plata, que desde que se votó hasta el día de ayer por la noche, que no se sabía quién había ganado y era como hay que esperar el recuento definitivo. Exacto, bueno, hay una instancia que tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? El recuento definitivo de los votos es una instancia final que se realiza de parte de la Cámara Nacional Electoral, o sea, el área de la justicia encargada de las elecciones, en donde todas las actas finales de cada una de las urnas se cotejan con las actas que tienen los representantes de los partidos políticos. Y en caso de que existan diferencias entre la información que tienen los partidos y la información que consta en el centro de cómputos, los partidos pueden pedir el conteo definitivo, el conteo final, si hay discrepancias. En este caso, como vos decís, a partir de esas discrepancias se reúnen a todos los representantes de los partidos políticos, a los representantes de la justicia electoral, para abrir las urnas que están en debate, y una vez que se abren, se
coteja justamente la realidad con lo que hay dentro de la urna, con lo que dicen los papeles de las actas. Y en este caso puede modificar el resultado electoral para uno u otro jugador, digamos, de la elección, a partir del escrutinio definitivo. Pero no hay un resultado electoral puesto definitivo, final, hasta que no se realice el escrutinio definitivo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros en general nos quedamos con que lo que sale en la televisión el domingo a las 12 de la noche, ¿no? Domingo a las 12 de la noche ganó Pirulo 38%, ganó Mengano 29%. Claro, pero imagínate este caso hipotético, ¿no? Que hubiéramos terminado en un escrutinio en donde, supongamos, el candidato A le daba 44,8%, ¿no? Bueno, si se pide un escrutinio definitivo y ese escrutinio definitivo arroja que en vez de 44,8 termina con 45,1, no hubiera habido segunda vuelta, ¿no? Y era un porcentaje ínfimo. Que capaz que son, claro, 3.000 votos, digo, no exactamente, sé cuánto. Pero y cambia en el resultado definitivo la tendencia que parecía haber en el conteo provisorio que se da en general a final de la jornada electoral. También vos me decías fuera del aire un caso que el tiro le salió por la culata. Claro, se pidió abrir las urnas en San Juan para ver qué pasaba con los candidatos a senadores. La Libertad Avanza tenía 2 senadores, o sea, había ganado la mayoría y le quedaba la minoría, el otro senador de los 3 al peronismo. Pidieron que se abran las urnas. Pide la Libertad Avanza abrir las urnas. Claro, se recontaron los votos y terminó el resultado al revés. Terminaron 2 senadores el peronismo, 1 senador la Libertad Avanza, con lo cual el resultado provisorio cambió en el escrutinio definitivo a partir de este cotejo de lo que había dentro de las urnas cuestionadas con lo que había en las actas de la justicia electoral y lo que tenían los partidos políticos. Es también lo que pasó en la ciudad de La Plata, en donde se pidió reabrir las urnas, hacer un conteo y cambió también aparentemente el resultado a favor de Julio Alac. Búho, será hasta el viernes que viene. Gracias por este rato con nosotros. Buen fin de semana. Gracias a vos, Diego. Buen fin de semana y saludo a toda la audiencia.